Uno de los obstáculos más grandes que yo he visto para la persona reconocer a Cristo y buscar de Él es esta idea de que yo soy una buena persona. ¿Alguna vez has escuchado esto, Gardner? Oh, sí, que yo no robo, yo no mato, yo pago los impuestos y no soy de estos narcotraficantes. Y tigres, ¿no? Sí, ¿Verdad, sí, Gardner? Se vuelve un obstáculo bien grande. Yo soy una buena persona. Cuando yo me muera, Dios me va a aceptar. No hay manera. El infierno es para esas personas malas, para esos Hitlers, para esos narcotraficantes, para esos vendedrogas allá. Pero yo sé que si yo me muero, yo soy una persona buena y yo no necesito a Dios, yo no necesito buscar de la iglesia. Yo quiero que veamos un ejemplo de la conversión de alguien aquí en Hechos capítulo 10, que yo pienso que todo el mundo diría, él es una buena persona. Sí, vaya al cielo sin duda. Este va a ir al cielo sin duda, pero aún así vamos a ver que él vio su necesidad de buscar a Dios. Estamos aquí en Hechos capítulo 10, vamos a ver la conversión de Cornelio y yo quiero que ustedes vean vamos a ver primeramente lo bueno que era Cornelio. Vamos a leer aquí del 1 al 4, Gardner, del 1 al 4. Bueno, estas hojas quieren pegarse. Sí. Ok. Dice, y ahora el viento. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Ok, no sé si notaron en la lectura la buena persona que era Cornelio. Es más, es sumamente increíble. En el versículo 2 es describido como un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. A veces yo leo el versículo 2 y Cornelio parece mejor que muchos cristianos que yo conozco. Muy buena persona. Si las obras pudieran salvar a uno, ya está salvo. Exactamente. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo interesante. Esto no solamente es algo que Cornelio cree de él mismo. Hasta el mismo Dios, cuando se le aparece en la visión, le dice, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Hasta Dios dice, tú eres una buena persona. Pero lo interesante de esta historia, si tú la lees en el contexto entero, es que Dios ve la buena persona que él es. Cornelio es una buena persona, piadoso, temeroso de Dios, pero la historia entera de Hechos capítulo 10 es Dios quiere conectar a Cornelio con Pedro para que Pedro le predique el evangelio de Dios para que sus pecados sean perdonados. ¿Qué nos enseña la historia de Cornelio? Que no importa lo bueno que somos, necesitamos la sangre de Jesucristo. Déjame decirle cuál es el problema de muchos, y es esto. Lo que nos va a condenar a nosotros en el día del juicio no son las buenas obras que nosotros hacemos. En el día del juicio Dios no va a decir, wow, mira toda esa cosa buena que hiciste, la limona que diste. No, ese no es nuestro problema. Nuestro problema y lo que nos va a condenar en el día del juicio es el pecado. Y sí, Cornelio era un buen hombre, pero Cornelio tenía pecado en su vida y necesitaba la sangre de Cristo Jesús para ser perdonado. Y déjeme decirle, yo veo que Cornelio entendía eso en su vida. Porque nota lo que dice. Dios le dice a él que mande a buscar a Pedro, que está en casa de Simón el curtidor. Y nota lo que hace Cornelio inmediatamente en el versículo 7. Y después que el ángel que hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados, un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarle todo, lo envió a Jope. Inmediatamente fue y buscó el mensajero que Dios quería que le predicara la palabra de Dios. Porque Cornelio, aunque era un buen hombre, entendía, yo cometo pecado y yo necesito el perdón de Dios. Déjame decirle lo que yo he concluido, Gardner. Que la persona que piensa
que es muy buena para buscar de Dios y es muy santa para necesitar la iglesia, ¿sabe lo que yo me he dado cuenta? Que esa persona no es tan buena como ellos piensan. Es orgullosa. Sí. Es orgullosa y piensan que yo no cometo pecado, yo soy mejor que la otra persona. La persona que realmente es buena y realmente teme a Dios y realmente es piadosa, ¿sabe qué? Entiende, sí, yo hago buenas obras, pero hay pecado en mi vida y yo necesito el perdón de Dios. Amén. So, paremos de decir, yo soy una buena persona, yo sé que yo voy a ir al cielo. Si alguien pudiera ir al cielo sin ayuda de nadie, hubiera sido Cornelio. Y necesitaba el evangelio, escuchar la palabra de Dios, creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y, como vemos al final del libro, al final de Hechos capítulo 10, ser bautizado para el perdón de los pecados. Si tú eres una persona y tú no has hecho eso, tú no estás bien con Dios. Si tú no has creído en Cristo, no te has arrepentido para el perdón de pecados y no te has arrepentido y no te has bautizado para el perdón de los pecados, tú necesitas hacer lo que Cornelio hizo para estar bien con Dios. Si te podemos ayudar, para eso estamos aquí. Roger, una parte del problema cuando pensamos ser tan buenos es que no conocemos a Cristo. Amén. El apóstol Pedro, antes de ser apóstol, era un buen tipo, yo creo. Sí. Pero cuando se dio cuenta de quién era Jesús, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Y lo que nosotros necesitamos muchas veces es una visión clara de Jesucristo. Entonces dejaremos esta mentira de ser nosotros tan buenos. Amén, amén, Gardner. Muy buen punto. Muy bien, Roger, si alguien quiere más información en cuanto a cómo seguir a Cristo, tenemos varios estudios en Zoom y en otras partes. ¿Cómo puede alguien unirse a uno de estos estudios? Sí, nos pueden mandar un mensaje de texto por WhatsApp, por favor, al número 407-453-4289. Otra vez, 407-453-4289. Y lo tratamos de ayudar en lo que podamos, conectarlo a estudio bíblico o contestarles preguntas que ustedes tengan, pero queremos ayudarlo a que se acerquen más a Dios. Muy bien, estamos siempre a sus órdenes. Que Dios les siga fortaleciendo.